Quien les habla es médico cirujano, especialista en cirugía general, en medicina ocupacional y en parte de anestesiología, que no lo terminé porque tengo un problema con la claustrofobia. Así que me van a disculpar, pero las clases a veces voy a tener que abrir la puerta un poco, ¿ya? Bueno, también tengo que recalcar que soy tecnólogo médico en laboratorio. No lo ejerzo porque, por obvios motivos, ¿no? Ya no hay espacio. Y tengo un doctorado en salud. Tengo trabajando en el Ministerio de Salud 34 años. He sido director de varias DIRIs, DIRESAS, y ya me aburrí de la parte administrativa y asistencial. Entonces creo que en algún momento uno tiene que tomar un rumbo, ¿no? Y he visto por conveniente pues dedicarme un poco a la docencia, que es mi fuerte. Vengo enseñando en varias universidades, en la Universidad Wiener, en la Universidad San Marcos, pero no temas administrativos, sino más de anatomía humana, patología. Y va interesante el tema de docencia. Bueno, aboquémonos al... ¿Sí? ¿Empezamos? Me gustaría conocerlo. Bueno, a usted ya lo conozco. Mi nombre es Pamela Rosales. ¿Ya? Soy cirujana dentista. ¿Ya? Y ejerzo mi profesión, estoy en Arequipa. En Arequipa. Soy de Excelente. San Martín también. Qué bueno, qué bueno. ¿Usted de qué universidad? De la Universidad de Chiclayo. De Chiclayo. Ya. ¿Y en qué parte de Arequipa trabaja? Estoy en Chaya. Hemos hecho una clínica con mis cuñados. Ya, qué bueno. Ya un par de 3 años, 4 años puede ser. Sí, ya poco a poco está creciendo. Qué bueno, qué bueno. Pero tiene más servicios. Excelente. Bueno, ¿es la primera clase para ustedes? Sí. ¿Sí? ¿Ustedes ya tienen un avance del trabajo? ¿Les explicaron previamente que ya más o menos tenían que tener? ¿O están en, como se dice, en cero? ¿Han ido trabajando Claro que tenemos que traer nada. Ya, Pero así sí. ya. Entonces vamos. Hemos hecho básicamente, ¿no? ¿Han hecho algún borrador? ¿Tienen algún pre? El proyecto ya lo tenemos. Ya. Bueno, yo he hecho un estudio piloto. Ya. Ya hemos avanzado con, lo que es objetivos, análisis de datos. Ya. Hemos hecho la discusión que tenemos que presentar el día de Mañana. discusión, Ya. conclusión, las recomendaciones. Perfecto. Ya. Entonces hoy día vamos a hacer una revisión de la estructura, algunas definiciones y vamos a ver algunos temas que ustedes todavía de repente tienen alguna duda o están flojos para poder reforzar. ¿Ya? Y me gustaría posteriormente que me hagan una presentación breve, sucinta del avance que tienen ya del trabajo que van a presentar. ¿Les parece? Y vamos revisándolo. ¿Lo tienen? ¿Sí? Sí, dentro de mi lado. Excelente. ¿Lo podemos proyectar? Ya, pero vamos a hacer una pequeña revisión del marco teórico, que es lo que me interesa, porque eso es lo que ustedes tienen que tener claro. Si no lo tienen claro, entonces de repente en el camino, mientras van construyendo la tesis, van a tener algunas dificultades. ¿Sí? ¿Empezamos? Actívalo esto. Pues. Ya está. ¿Ya? Ya está Ok, listo. Listo. Bueno, tesis 1, avancemos. Ahí. Dentro de lo que es el módulo 1 está lo que es la realidad problemática y diseño de la base de datos, ¿correcto? ¿Qué nos interesa a nosotros? No, esa no era la presentación. No. Yo lo voy a poner, no te preocupes. Ok, ahora sí. Dentro de lo que es la estructura de un proyecto de tesis, obviamente ya ustedes saben, la carátula, el índice, vamos a dividirlo en 3 capítulos, ¿sí? El capítulo 1, lo que es el planteamiento del problema. Dentro de lo que es el planteamiento del problema, tenemos algunos ítems que vamos a ir desarrollándolos uno por uno, ¿sí? Tenemos la descripción de la realidad problemática,
la identificación y formulación del problema, el problema general, los problemas específicos, los objetivos de la investigación, el objetivo general, específico, la justificación, la delimitación de la investigación y las limitaciones. ¿Sí? Vamos a ver cada uno de ellos. El capítulo 2, donde vamos a ver el marco teórico, antecedentes de la investigación, las bases teóricas, la formulación de la hipótesis, hipótesis general, específicas, la operacionalización de variables e indicadores y la definición de algunos términos básicos que ustedes van a utilizarlos en el transcurso de la construcción de su tesis. El capítulo 3 va a ser concerniente a lo que es la metodología, el tipo de investigación, el diseño de la investigación, la población y muestra de la investigación, técnicas e instrumentos de recolección de datos y técnicas para el procesamiento de los datos. ¿Correcto? ¿Cuáles son los temas que van a regir para la estructura de un proyecto de tesis? Dentro de lo que es los capítulos 1 y 2 y 3, tenemos que tener un acápite para ver todo lo referente a los aspectos administrativos, al cronograma, al presupuesto, referencias bibliográficas y los anexos. Yo no he querido incorporar esto en capítulos porque sé que es aparte. ¿Ya? Cuando ustedes elaboran y tienen todo ya el proceso de la tesis, ya la parte administrativa es un adicional. El cronograma es parte y el presupuesto también. Las referencias bibliográficas obviamente involucran todo el trabajo que ustedes han realizado y los anexos van a ser las encuestas, los cuestionarios, todo el material que puedan tener que les sirva de insumo para la elaboración de la tesis. Aquí, elementos de planteamiento del problema. Tenemos que tener bien claro lo que es la definición y delimitación del problema. Preguntas de investigación, los objetivos, la justificación y aspectos éticos donde se incluyen en la justificación. Me gustaría conocer, por ejemplo, con respecto a lo que es la definición y delimitación del problema. ¿Cómo es que ustedes consiguen o tratan de ubicar un problema dentro de un área? En el caso puntual, hágame referencia al proyecto que usted ya está avanzando. ¿Qué problema encontró usted? La atención deficitaria a nivel del usuario con respecto al servicio de laboratorio. Ya. Había ¿Cuál es el problema en sí? Hay una atención... Esa palabra déficit, ¿cómo la define? ¿Puedo explicarlo un poquito así? Sí, sí. Hay tiempos en que el hospital adolece de ciertos problemas de insumos. Ya. Entonces, hay periodos en que no hay insumos. Ya. No se vende el servicio. Entonces, la percepción de la gente ante el servicio de laboratorio se viene bien al caer porque piensan de que la cantidad de laboratorio se viene abajo porque nosotros no queremos subir. Ya. Entonces, de ella nace la mala percepción del paciente con respecto al laboratorio. Usted está enfocando fundamentalmente el déficit por un desabastecimiento de tipo logístico, ¿no? Solamente, o sea, esa es una parte de la parte. Una parte. ¿Cuál sería la otra? La otra parte también es valga la verdad, falta en el trabajador. Dígame, ¿el recurso humano es el adecuado? ¿La cantidad de personal es adecuada? Es adecuada. Lo que le falta, a mi criterio, es una mística de trabajo. Ok, una voluntad de trabajo. Dígame, con respecto al tema de capacitación, ¿ese recurso humano que trabaja en el laboratorio del hospital está capacitado, está actualizado, está acorde a los nuevos procedimientos de tipo laboratorial? Sí, están capacitados. ¿Dónde se capacitan? ¿En el mismo Chiclayo? En el mismo Chiclayo, porque ahora con el nuevo proceso de adquisición de equipos, Ya. la empresa proveedora es la que capacita. Tiene que capacitar, ¿no? Tiene que estar acorde a la tecnología, ¿no? Porque la mayoría de aparatos en laboratorio me imagino que ya son
electrónicos, digitalizados, entonces automatizados y semiautomatizados, o sea, que tienen que estar actualizados. ¿Qué otro aspecto ha podido encontrar para definir esa palabra de déficit? Hemos hablado de un tema logístico, de recursos humanos, de capacitación. ¿Cómo está el tema de infraestructura? El hospital regional es un hospital nuevo. ¿No? Tiene 8 o 9 años. Es nuevo. Ha sido construido de acuerdo a las nuevas normas de infraestructura del Ministerio de Salud. Ya. Pero fue proyectado para cierta cantidad de pacientes. Como Ya. es el único hospital nivel 3 en la zona norte, se ha sobrepasado la demanda a nivel laboratorio. Ya. Los tiempos de espera, La entrega de resultados, ¿no? se va dilatando, entonces se hace más tediosa la atención. Ya. Dígame, ahí en su hospital ya pudieron implementar lo que es la cita electrónica, por ejemplo, Están en proceso. en proceso. Están en proceso. No, existe todo un proceso y el ECALI, no sé si tiene conocimiento, es todo un sistema de informático que quiere juntar toda la información, tanto laboratorial, de historia clínica, de procedimientos, para que sea esto más ágil, ¿no? Otro aspecto que haya podido encontrar para el déficit de esta atención, Básicamente son esos cuatro. esos cuatro, ¿no? Ok, correcto. Entonces, usted ha delimitado que el problema es en el laboratorio por el déficit de 4 aspectos puntuales, ¿no? Ok, en el caso suyo, doctora. Mi tema es influencia de gasto de publicidad en la fidelización del paciente en el servicio de odontología en la clínica. Entonces, estoy estudiando en base cómo podemos fidelizar al paciente, ¿no? Ya. A ver, explíqueme un poco ese tema. A ver, ¿puedo pantalla? Sí, sí, no hay problema. Ya, entonces, ¿Cuál es la palabra clave en el título del trabajo? Porque en este caso es déficit. ¿En el suyo? el mío, la fidelización. Defíname qué es eso. ¿Cómo podemos hacer que el paciente que yo atienda regrese a mí? A su consulta. A mi consulta, ¿no? A mi Ya. consulta. Entonces estoy viendo, bueno, no estudiando por la calidad de la atención que yo por las promociones que se da del servicio, Ya. por el prestigio de la clínica, Pero ¿cuál sería el problema ahí? ¿Cómo usted plantea el problema? Usted debe pensar de manera inversa. Usted está pensando primero en que usted más desea que ese paciente que fue atendido vuelva a la consulta. Pero ¿cuál sería el problema? que no regresa. No. El problema sería de que no hay una adecuada atención al paciente, por eso no vuelve. O podría enfocarlo desde otro ángulo, ¿no? Por ejemplo, me imagino, de repente el espacio es reducido o no hay una adecuada calidad de atención o los horarios no son los más adecuados o la infraestructura es pequeña. Yo siento que es más, por eso estoy pidiendo con el gasto por publicidad, porque no nos conocen. Ya. No nos conocen como servicio, porque ha sido el último servicio que ha entrado a la clínica. Entonces, Lo entiendo. la clínica está, los pacientes van tipo por medicina Ya. y no saben todavía que hay odontología, porque cuando ha ingresado al servicio Ya. no se ha hecho la publicidad, no se ha hecho campañas, no se ha impreso folletos ni nada. Y poco a poco, obviamente. ¿Y usted cree que logrando ese fin va a mejorar va a haber más afluencia de pacientes para odontología? Yo creo que Mejorando la publicidad, el marketing. que nos conozcan, sí, yo creo que sí. Porque basta que nos conozcan, Ya. vengan una vez Ya, y bueno, yo creo que la cantidad de atención es buena. ya. Entonces Correcto. podrían seguir viniendo. Pero si no, es que, bueno, bajo el problema, yo estoy en un sitio que es alejado, ¿no? Y hay, Ese sería el y hay problema. varios anexos. Entonces, esos anexos siempre van a la clínica. Entonces, ¿Y no le parece que ese sería el problema? De repente la distancia. puede
puede ser, pero el lugar donde yo estoy es el centro. Ya. Donde bueno, porque es un lugar donde hay minería, entonces es donde van todas las personas a comprar. Ya. A comprar cualquier cosa, ¿no? Tipo desde van a la clínica, van a comprar abarrotes y todo. Todos se surten en la clínica. Ya. Entonces, esos anexos no hemos ido a visitar a los anexos. La clínica está creciendo, porque se pasan de voz poco a poco, pero todavía no se ha hecho el servicio de odontología, la publicidad, ni nada, ¿no? Ya. Más adelante vamos a revisar un poco y afinar el título de la obra. Correcto. Entonces, los elementos del planteamiento del problema, la definición y delimitación, las preguntas de investigación, los objetivos y la justificación y aspectos éticos. ¿Correcto? Algunos criterios para plantear un problema según Kerlinger y Lee, 2002, ¿no? ¿Qué dicen acá Kerlinger y Lee? El problema debe expresar una relación entre dos o más conceptos o variables. El problema debe estar formulado como pregunta. Ojo. ¿Cómo enfocaría, por ejemplo, el tema? ¿Cómo sería la pregunta? ¿Cómo influye el gasto en publicidad en la fidelización del paciente en el servicio de odontología? Va a estar un poco difícil comprobar y verificar ese dato. Vamos a ver, ¿ya? Vamos a ver de qué manera le damos forma. Bueno, entonces, el problema debe estar formulado como pregunta, clara y sin ambigüedad. Ejemplo, ¿en qué condiciones? ¿Cuál es la probabilidad? ¿Cómo se relaciona A con B? El planteamiento debe implicar la posibilidad de realizar una prueba empírica a través de la observación de una realidad única y objetiva, es decir, que permita la medición. En el caso suyo, me imagino que estará elaborando una encuesta, ¿no? Ok. En el caso suyo, ¿también? ¿También? Perfecto. Algunos criterios para plantear un problema. Debe expresarse en una dimensión temporal. O sea, ese problema que usted encuentra debe estar en un tiempo, ¿sí? Eso debe estar reflejado también en el problema, ¿sí? ¿Cuándo? Debe expresarse en una dimensión, un espacio, ¿no? ¿Dónde? Y definir la población objetivo de estudio. En el caso suyo son sus usuarios y en el caso suyo también son los pacientes que acuden al servicio de laboratorio. Descripción de la realidad problemática. ¿Cómo describimosla? Consiste en presentar descriptivamente la forma cómo se manifiesta el problema de investigación en el contexto social donde tiene lugar. También puede denominarse radiografía del hecho problemático, ¿correcto? ¿Cómo describe tu problema, ese déficit del que hablas? ¿Cómo lo describes? Bueno, en primer lugar tendríamos que verla, observar lo que estamos viendo lo que respecta a insumos, con qué contamos, con qué no contamos, por qué no se provee de los productos y por qué en el tiempo no se provee, si la infraestructura fue la más adecuada a la hora de construirse o si necesita ampliación o modificaciones y todos los entes que podrían ir de la mano en lo que respecta al déficit de la atención. Miren, acuérdense que todo lo que ustedes van a plantear como problema, al final de la tesis tiene que tener un aporte, una conclusión. O sea, usted va a tener que darle solución a eso y de hacer algunas recomendaciones. ¿De qué manera podemos mejorar la calidad de atención en el laboratorio? Y en el caso suyo, ¿cómo mejoramos la afluencia de pacientes al área de odontología, ¿no? Entonces, es necesario ver el contexto social, ¿sí? No solamente vean lo que está internamente. Háganse la pregunta, ¿por qué ese paciente no viene al área de laboratorio, en el caso suyo de odontología? Ahora, si bien es cierto
hay una responsabilidad, en el caso suyo, por ejemplo, del laboratorio, porque no hay una adecuada infraestructura, el recurso humano es pobre, no hay una capacitación adecuada, y de repente, y así se van a ir sumando otros temas, de repente como el buen trato, los horarios, tantos factores que los vamos a ir viendo en el transcurso del tiempo. Entonces, también veamos el otro lado de la moneda. ¿Cómo es que, si bien es cierto, el hospital y su policlínico, en el caso suyo, quiere mejorar el tema de marketing, en el caso suyo quiere mejorar el tema de atención, veamos qué es lo que opina el usuario, ¿no? Es importante. ¿Por qué? El usuario se lleva una mala impresión, en el caso del laboratorio, en el caso suyo es un tema más comunicacional, ¿no? Entonces, tenemos que verlo esto desde un punto de vista, como dice acá, una radiografía del hecho problemático. Y en función a eso podemos hacer una descripción real de la problemática que vamos a encontrar. ¿Sí? Buenos días. Oh. Dentro de lo que es la identificación y formulación del problema, la formulación del problema de investigación es la etapa donde se estructura formalmente la idea de la investigación, ¿correcto? La formulación del problema consiste en la presentación oral del mismo, es decir, reducción del problema a términos concretos, explícitos, claros y precisos. Es una definición de Tamayo, 2004, ¿no? Creo que es la más adecuada para poder entender cómo identificamos y formulamos el problema, ¿sí? Algunos objetivos de la investigación, ¿sí? Los objetivos de la investigación son metas que se traza el investigador en relación con los aspectos que desea indagar y conocer, ¿correcto? Son metas, los objetivos son las metas. Esto se expresa en un resultado o producto de la labor investigativa, como les decía antes, ¿no? Si ustedes definen una problemática, esta tiene que tener alguna solución. Los objetivos implican los pasos a seguir durante la investigación y la manera de llegar a la respuesta. Tenemos que tener una respuesta de la pregunta que se hace. Caguas, 2006, los objetivos deberán señalar el qué y para qué de la investigación, ¿correcto? Esa terminología es para qué, ¿no? ¿Para qué? Los objetivos siempre comienzan con un verbo infinitivo. ¿Cómo define un verbo infinitivo? Deme un ejemplo, por ejemplo. Convertir, o buscar la relación existente, terminar. Establecer, ¿ya? ¿Y por qué infinitivo? Es lo que se va a buscar con la investigación. Es el resultado, es lo que estamos buscando. ¿Cuál es el nombre de su proyecto? La relación entre desempeño laboral y motivación de los profesionales médicos. De Chepén. Chancay. De Chancay. ¿Usted es médico? Ya. ¿Cómo me dice? Desmotivo. ¿Cómo? ¿Cuál es la relación entre el motivo, del desempeño laboral y la motivación en los médicos de Chancay? Son dos temas, dos variables, motivación y desempeño. Ya. ¿Y usted por qué cree que está desmotivado el colega? Los años. ¿Por los años? Los años, cansancio. ¿Sí? Hay cirujanos de 70, 75 años que Obviamente cuando ya tienen estabilidad laboral, ya ni van al hospital. ¿Y la otra variable cuál era? Motivación y desempeño. Y en el desempeño, o sea, si están desmotivados no hay un adecuado desempeño laboral. Esa es la idea, ¿no? Sí, pero para mi piloto que hice, no ha salido abajo, está bien médico. ¿Ah? No ha salido abajo, o sea, sí hay relación, no hay una respuesta negativa. ¿Ya ha hecho la encuesta? ¿Sí? Sí. O sea, ya tiene algunos resultados. Ya lo arranca, Ya. porque como era para diferente población, bueno, no ha sido abajo. Ya. La relación media y alta. No hay... Usted me dice que uno de los factores que contribuyen a esto es la edad, ¿no? Creo que sí.
O sea, ya, bueno, si eso lo encontró, habría que analizar ese tema, ¿no? Porque si fuera así, si ese sería un factor, la edad, yo lo interpolo y lo relaciono con otros hospitales o centros de salud. Y no sé, no veo mucha buena relación en que un médico que ya tenga años brinde una mala atención. No digo que brinde O está desmotivado. Exacto. ¿Y qué otros factores encontró aparte del tema de la edad? La estabilidad en el trabajo es diferente a un médico nuevo que está trabajando, tiene un contrato fijo, a uno que ya es nombrado. Otro factor. Después, el interés, ¿no? El interés por el trabajo. ¿Sí? ¿Están desmotivados? Como le digo, en el hospital de Barranca no se ha encontrado, no hay motivación. No hay. Correcto. Ok. Entonces, tenemos claro lo que es un verbo infinitivo, ¿no es cierto? ¿Sí? En el caso suyo, ¿qué verbo utilizaría? Determinar la relación existente entre la calidad del servicio Ya. y la satisfacción del paciente. Determinar sería el verbo, ¿no? ¿El suyo? También determinar la relación. Determinar. No se han copiado, ¿no? ¿El suyo? Establecer la influencia. Establecer, correcto. Establecer, determinar, ¿no? ¿Qué otros verbos infinitivos podríamos aplicar? En el caso suyo, usted me dice determinar, establecer. Si no fuera establecer, ¿qué sería? Otro verbo. ¿Conocer? Sí. ¿Ah? A ver, vaya pensando otro verbo. En el caso suyo, Establecer también sería determinar, establecer, conocer. relacionar. Ya. En el caso suyo, ¿Cuál es la relación? ¿qué otro verbo utilizaría? Infinitivo, para definir su problema. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es el problema? Determinar si hay relación entre el desempeño laboral y la motivación. Aquí en este caso el verbo es determinar. Yo le digo, ¿qué otro verbo utilizaría? Acuérdese que si usted plantea un problema, ese problema, al final del proyecto, usted tiene que darle una conclusión, ¿no? Un aporte, una solución o una recomendación, ¿no? Por lo general son recomendaciones, ¿sí? Ok. Justificación de la investigación. Hay que justificarla, ¿no? Justificar una investigación es exponer las razones por las cuales se quieren realizar. La justificación de un proyecto identifica y explica las diferentes maneras para resolver un problema planteado. Al plantear la justificación de un proyecto investigativo, se debe dejar bien claro en qué se basa su importancia, qué beneficios genera y cuáles son sus aportes. En el caso suyo, ¿cuál sería la justificación de su trabajo? Conocer la importancia del gasto de publicidad. No. En el caso suyo, ¿cuál sería la justificación? Lean. Justificar una investigación es exponer las razones por las cuales se quieren realizar. La justificación de un proyecto identifica y explica las diferentes maneras para resolver un problema planteado. Ustedes tienen que justificar. ¿Por qué va a hacer usted ese estudio? Yo quiero saber cuál es la relación que existe entre la calidad de la atención y la percepción de satisfacción del paciente para implementar alguna medida en caso de que si la calidad está debido hay insatisfacción. En el caso suyo, para abreviarlo, la justificación sería pues un inadecuado comportamiento frente a un paciente, ¿no? Otra palabra aparte de inadecuada, ¿cuál sería? Insatisfacción. Deficiente. Acuérdese que el problema, usted lo está planteando más como un problema
intrahospitalario. Pero veamos el otro lado de la moneda. ¿El paciente cumple los requisitos para la atención médica? Acuérdense que existen deberes y derechos de los pacientes. Así como nosotros tenemos obligaciones como profesionales de la salud, el paciente también tiene que cumplir algunos requisitos para la atención. Entonces, no solamente enfoquemos el tema, en el caso suyo, solamente como un problema de déficit intrahospitalario. Otros factores están contribuyendo a esto. Habría que ver qué otros factores contribuyen para que no haya una adecuada atención en el laboratorio del hospital tal. En el caso suyo, de igual manera. ¿Cuál sería la justificación? Usted me dice... A ver, deme un minuto para ordenarnos. Usted me dice de que hay un problema de desmotivación y hay un problema de desempeño. Usted relaciona que el profesional está desmotivado, por eso no hay una adecuada atención. ¿Lo entiendo así? Ya. ¿Cuál sería la justificación? Mejorar la atención, en la parte de la hospitalización se ve la producción, ¿no? A menor tiempo de hospitalización, cómo va el paciente, la calidad de atención en las consultas. Si el médico está desmotivado, no va a haber una buena atención médica. ¿Usted ha revisado la encuesta CERCUAL del hospital del año 2018? No. Existen dos tipos de encuestas, ¿no? Las internas y las externas. ¿La CERCUAL es interna o externa? ¿Cómo? La encuesta CERCUAL. La utilizan, me imagino que hay un responsable de calidad en el hospital, ¿no? Sí. Ya, esto es fundamentalmente para medir insatisfacción del usuario. Sería bueno que revisen esta encuesta porque hay algunos datos importantes de que le van a servir como insumo para terminar su proyecto. Pero no lo tengo claro todavía. ¿Cuál sería la justificación real? Yo lo enfocaba conversar con mi jefa, nosotros vemos el desempeño laboral de los médicos en las atenciones en consultorios, cuando se hospitalizan los pacientes, el menor tiempo de hospitalización, menor mortalidad. ¿Usted es médico especialista o es médico general? ¿En qué área? Medicina interna. Ya. Qué interesante conocer tres realidades diferentes, ¿no? Médico, tecnólogo y cirujano dentista. Me parece que hay que ampliar un poquito más el tema de justificación, ¿sí? Vamos a darle algunos tips posteriores para que pueda tener un poquito más claro. Delimitación de la investigación. La delimitación establece los límites de la investigación en términos de espacio, tiempo, universo y del contenido, ¿sí? Según el detalle, delimitación espacial, ¿no? Sería el espacio, temporal, el tiempo, ¿no? Universo, que es lo que va a abarcar, y el contenido, ¿no? Esos son algunos detalles que debe haber con respecto a lo que es la delimitación de la investigación, ¿sí? Vamos a ponerle un ejemplo ahí, porque es... A ver, en el caso suyo, defíname cómo serían esos 4 aspectos con respecto a su tesis. ¿Cuál sería la delimitación espacial? El hospital. Ya. ¿Temporal? No, es en un tiempo establecido. ¿Qué tiempo va a ser? Septiembre de este año actual, en el servicio de medicina. No, ¿cuánto tiempo? ¿Cuántos meses? Voy a indicar en cuánto va a ser. Ya. Ya. ¿El universo cuál sería? Los médicos del hospital, del servicio de medicina interna. ¿Sí? ¿Usted le va a hacer la encuesta a los médicos? ¿Y por qué mejor no le hace a los pacientes? ¿Usted cree que ya es sesgado, no? Porque el médico no va a decir que yo soy malo, o que yo atiendo mal, o que yo llego tarde, o que no vengo, o que falto. Un poco ya sesgada, ¿no? A ver, vea ese tema. ¿Se da cuenta? Si yo le pregunto al médico,
Colega, ¿usted llega tarde? No. ¿Usted trató bien al paciente? No, jamás, ¿no? Ya sesgas la información, ¿correcto? ¿Y el contenido cuál sería? La motivación, el desempeño. ¿Cuál sería el contenido de fondo? Lo que usted me está hablando del contenido... Relación entre, ¿Ah? relación entre la motivación y el desempeño laboral. No. ¿Cuál sería el contenido? Queda pendiente. En el caso suyo, Espacial, porque se va a realizar en el hospital regional médico temporal. más aún, si te quieres ser un poquito más en el hospital, en el área o en el servicio de laboratorio, ¿no es cierto? No puede ser muy abierto tampoco. Temporal, porque se va a realizar entre el 11 de julio a diciembre del inicio del 2019. Ya. La delimitación del universo de los pacientes atendidos a nivel de consulta externa. No de emergencia, por ejemplo. No. Solamente consulta externa. Los que vienen programados, ¿no? Con citas. Ya, correcto. ¿Y la delimitación del contenido? La contenido es establecer la relación existente entre la calidad del servicio y la satisfacción del usuario. Ya, bueno. ¿Qué otra delimitación con respecto al contenido podrías encontrar? ¿Qué cosa es lo que vas a medir? ¿La relación tecnólogo-paciente? Porque no solamente es relación médico-paciente. Ojo. Bueno, solamente es relación de prestador del servicio Ya. Al usuario, ¿no? Al paciente. Doctora, ¿sí? La clínica, en el Centro Médico de Nueva, Ya. temporal de 2018 al 2019, el universo, el servicio de odontología y el contenido. Su trabajo va a ser retrospectivo. Sí. ¿Ah? ¿Usted cree que podría medir el servicio de odontología cuánto tiempo tiene? Recién. No, tiene ¿Un mes? 3 años. Ah, 3 años. Y durante esos 3 años usted ha visto que no ha evolucionado la atención. Sí, evolucionó. No ha mejorado. Pero usted quisiera que sea Claro, más fluencia. Claro, más influencia. Correcto. Ya. Y A ver, ¿y determinar la relación. cómo podría usted hacer la encuesta del 2018? Si muchos de esos pacientes ya no van a estar, no van a volver o ya se movilizaron a otra zona. O ya previamente hizo ese... Porque los pacientes igual. Porque usted dice, mi trabajo va a ser del 2018 al Siempre 2019. regresan, no necesariamente al servicio, pero regresan a la clínica, son bastantes los pacientes, igual podría ser una encuesta. Pero mire, ahí ya se está sesgando, porque si usted dice que el paciente viene a la clínica para otro tipo de atención, por ejemplo, laboratorial, médica, usted quiere que solamente su área odontológica mejore y haya más afluencia. Bueno, para eso también creo que no necesariamente, bueno, el problema es el gasto de publicidad en este caso, pero el problema no es que tampoco vengan a la clínica solamente porque no vienen por la calidad de atención o por la publicidad en odontología, vienen por un motivo de que no hay prevención en odontología o en odontología. Es más fácil que vayan a medicina. Con eso me da a entender, por ejemplo, que durante las horas de atención no hay un médico odontólogo, un odontólogo permanente, por ejemplo. Si llega, por ejemplo, un paciente a las 11 de la mañana, Sí, hay, pero y en las tardes, o sea, está cubierto, hasta mañana y tarde. De lunes a domingo todos los días. Correcto. Ya. Bueno, ¿y cuál sería la delimitación del contenido? Determinar la fidelización de la relación con el gasto de publicidad. Eso vamos a revisar, ¿ya? Vamos a mejorar esa definición. La limitación de la investigación, como toda investigación, tiene límites, ¿sí? Tiene limitaciones. Se refiere limitaciones a los problemas con el que el investigador se encontrará durante el proceso de la investigación, ¿sí? Algunas limitaciones metodológicas, el tamaño de la muestra.
¿Cuántas personas o cuántas encuestas desea hacer usted al público usuario? ¿20? ¿40? ¿100? Ese es un problema ya, ¿no? Es una limitación. Porque no va a ser un trabajo de investigación con 20, 30 encuestas, ¿no? O 40 o 50, mínimo 100, 150, ¿no? Falta de datos disponibles y o confiables. Es otra limitación. Muchas veces la información que nos da el usuario es sesgada, ¿no? No nos da una información completa. Por eso, a la hora que hagan su tabla, su encuesta o el documento que ustedes vayan a generar para compilar los datos, debe ser un documento bueno, ¿sí? Medida utilizada para recolectar los datos, a eso me refiero. Y datos autoinformados. ¿Qué entiende por datos autoinformados? No. ¿Muestro? ¿A qué se refiere datos autoinformados? Su mismo nombre lo dice. No. Son los datos que le van a dar los mismos pacientes de manera verbal. ¿Sí? A ver, antecedentes de la investigación. Toda investigación tiene que tener antecedentes. Van a constituir las fuentes primarias, ya que aportan los datos del estudio, sean de naturaleza numérica o verbal, muestra, población, categorías emergentes, resultados y validaciones, entre otros. Idealmente, los antecedentes de la investigación deberían indicar la raíz del problema que se está estudiando, ¿correcto? Se debe proveer un contexto del problema en relación a la teoría, investigación y o práctica y su importancia. Previamente a su trabajo, ¿encontró algunos antecedentes? ¿Como cuáles? Uno solo. ¿Qué la motivó para hacer este estudio? Como dice acá la lectura, antecedentes pueden ser de naturaleza numérica o verbal. La muestra, la población, categorías emergentes, resultados y validación. Usted me dijo antes, ¿no? Hay una población de mineros que de una u otra forma pues, pueden acceder a estos servicios de salud, ¿no es cierto? Ese es el antecedente. ¿Qué otro antecedente podría haber en el caso suyo? Hay varios estudios que se han hecho. Hay, correcto, ya. ¿Del mismo tema, parecidos? Hay del mismo tema, parecidos en otras áreas, en otros servicios. En otros servicios, correcto, correcto. Y ya los vio, los revisó y más o menos hay un enfoque, ¿no? ¿En el caso suyo? Me encontraba más en personal de enfermería, pero no personal médico. Ya. ¿Y usted cree que las conclusiones sean las mismas de suyas que las que leyó? No, porque, como le digo, no encontraba personal médico. Todo es personal de enfermería, de servicio de neonatología, que lo hace. Dígame, usted dentro del hospital me dice que los médicos son apáticos, que no hay ese deseo, ¿no? ¿Y eso no pasaría en los otros grupos profesionales? En las enfermeras, obstetras, que también ya tienen su edad, ¿no? Están base 5 o 6. En el hospital Hipólito Unanue dice que sí se encontró esa relación ¿Sí? con las enfermeras del servicio. ¿En algún servicio en especial? Creo que es Neonatología, ¿no? Bueno. A ver. ¿A qué se refiere categorías emergentes? ¿Qué concepto tienen de lo que es categoría emergente? Dentro de los datos de estudio, dijimos, ¿no? Numéricas o verbales, muestra población, la muestra la tenemos, la conocemos, la población también. Categorías emergentes. ¿Qué entienden por categorías emergentes? Son otros datos que van a ir apareciendo en el tiempo, ¿sí? Mientras ustedes vayan realizando la tesis y vayan revisando otro tipo de información, como la autora, van a encontrar otros tipos de... van a emerger otras informaciones.
¿sí? De diferentes categorías. Por ejemplo, la autora ahí está trabajando un tema más. Yo creo que deberíamos enfocar un tema, enfocarlo desde otro ángulo, porque si usted asevera y al final concluye que es un tema de edad, entonces ahí sí va a haber un problema. No, es que no todo, porque hay médicos que a pesar de la edad siempre están ahí pendientes, como hay médicos que son mayores de edad y ya les llegan. Sí, ir y venir, ¿no? Van una hora y se van a su casa. Son más responsables, pesan Los jóvenes. más edad. No, los mayores. Los mayores. O sea, no solamente los jóvenes. Por eso, pero ahí hay un vacío, entonces tratemos de afinar un poco más el problema, ¿ya? Hay que afinarlo, porque si hablamos de solamente los médicos, ya los cercamos. Entonces, y el resto va a decir, ¿y por qué no las enfermeras y las obstetras y los técnicos y los nutricionistas, no? Porque no he encontrado los médicos, ¿Sí? todo es enfermería. ¿Sí? Y como ahí en el hospital todos somos especialistas, y le he aplicado en el servicio. ¿Allá la aplicó? Ah, entonces ya tiene la conclusión. Ya tiene las conclusiones, entonces. Mejor no me las diga porque... La hipótesis. Una hipótesis científica, tiene que ser científica, es una proposición aceptable que ha sido formulada a través de la recolección de la información de datos, aunque no está confirmada, sirve para responder de forma alternativa a un problema con base científica, ¿correcto? La hipótesis son suposiciones o predicciones que se hacen sobre los resultados de nuestra tesis. Se consideran guías que nos permiten orientar el trabajo a la consecución de un objetivo o conclusión determinada. ¿Sí? En el caso suyo, ¿cuál sería la hipótesis? Existe relación entre la calidad de atención del servicio laboratorio con respecto a la satisfacción del paciente. ¿La hipótesis siempre va a ser en pregunta? No, es una afirmación. Es una afirmación. Así es. En el caso suyo, ¿cuál es la hipótesis? La relación, hay relación entre el gasto de publicidad por fidelización al paciente. ¿Esa es la hipótesis? Está baja. Vamos a revisar ahora más tardecito, ¿ya? Hacemos un break y vamos a revisar esas definiciones. ¿En el caso suyo? Terminar la relación, ¿cuál es la relación entre motivación y entorno laboral? No me acuerdo muy bien. Hay que mejorar esas definiciones, ¿ya? Primero quiero terminar el marco teórico, hacemos un receso y va. Variables e indicadores de la investigación. Ustedes ya lo tienen claro, las variables, cada una de las características o cualidades que poseen los individuos de una población, puede ser cualitativa o cuantitativa. Y los indicadores son aquellos que representan un índice, señal o medida que permite estudiar o cuantificar una variable o sus dimensiones, ¿correcto? Eso sí tienen que tenerlo claro porque en el transcurso de la elaboración del proyecto van a utilizar variables e indicadores, ¿sí? Terminamos la teoría. Ya vamos a acabar. Tipos de investigación. Según el tipo del dato empleado. Pueden ser cualitativas, cuantitativas. Existen diferentes clasificaciones por otros motivos, pero a nosotros nos interesa la cualitativa y cuantitativa. Cualitativa es una forma de investigación con tendencia a la subjetividad, ¿correcto? Es subjetiva. Se aplica en técnicas como el análisis del discurso, entrevistas abiertas y observación participante. Y las cuantitativas, que son las que nosotros vamos a hacer, es a través de la recopilación de datos y se vale de uso de herramientas matemáticas, estadísticas e informáticas para medirlos. Esto permite hacer conclusiones generalizadas que pueden ser proyectadas en el tiempo, ¿correcto? En el caso suyo, ¿es cualitativa o cuantitativa? Cualitativa, así es. ¿Cuantitativa? ¿Ah? ¿Cualitativa o cuantitativa? ¿Una encuesta qué sería? ¿Cualitativa o...? ¿Ah? Cuantitativa. A ver, diseño de la investigación. Diseño de investigación cualitativo y el diseño de investigación cuantitativa. ¿Sí?
Acá dice que el cualitativo se lleva a cabo en los casos en que se establece una relación entre los datos recopilados y la observación sobre la base de cálculos matemáticos. Y la investigación cuantitativa se lleva a cabo en los casos en los que es importante que un investigador tenga conclusiones estadísticas para recopilar información y procesarla. Esa es la diferencia. Algunas técnicas e instrumentos de recolección de datos, ¿sí? Tenemos las encuestas, las entrevistas, observación sistemática, análisis de contenido, test estandarizados y no estandarizados y grupos focales. En el caso suyo, utiliza la encuesta, ¿no? Creo que es la más fácil, ¿no? ¿O no? ¿Cómo? Es la más fácil. Encuesta. Encuesta. Y si no hubiese sido encuesta, ¿qué otra técnica o instrumento hubiese utilizado para la tesis? Las historias clínicas, ¿no? Por ejemplo, ver las historias clínicas para saber los datos. Pero buscando las historias clínicas, Los datos epidemiológicos. ¿cómo La cuáles? mortalidad, las complicaciones, por ejemplo, de los recién nacidos. Ya. Las complicaciones, los meses de cada que es una complicación a menor tiempo de nacido. A cuando hay más ¿Pero eso mortalidad. tendría relación con la desmotivación del colega? Bueno, estoy dando un ejemplo. Ah, un ejemplo. Bueno, y en el caso de su tesis, ¿qué otra técnica utilizaría si no fuera la encuesta? La encuesta y la entrevista, ¿no? Porque cuando le voy a dar la encuesta, estoy prácticamente entrevistando con mis preguntas de la encuesta. No utilizaría focus groups, grupos focales. Es que ya está focalizada. En el caso suyo. ¿Ah? Entrevistas, ¿no? ¿Encuestas no? No, pero o sea, Ya. encuesta, pero en alternativa. Igualito, ¿no? En el caso suyo. Yo también para cómo conocer el servicio. Igual, encuesta y entrevista. Correcto. Ya ustedes me imagino que han elaborado ese instrumento, ¿no? De la encuesta y de repente ya hasta lo han realizado, ¿no? ¿En qué? Bueno, eso vamos a verlo más adelante. Técnicas de procesamiento de datos, ¿no? Primero, esta es una ruta simple, recolección de datos, procesamiento de la información y presentación y publicación de los resultados, que son las conclusiones del trabajo que esté realizando, ¿sí? Y la última... Ah, esa es la última. Sí, esa es la última. Ok. Bueno, les he dado un pequeño recordario, porque me imagino que esto ya lo han leído, lo han estudiado, para que puedan iniciar su proyecto, ¿no?